i a les vostres preguntes. El que ens sembla més efectiu és que ho aneu posant al xat. Si a l'acabar l'exposició tenim temps de que vosaltres en directe les pugueu formular, que sempre és molt millor, ho entenem, així ho farem. Si pel volum de consultes, aportacions no ens és possible, el que us aconsellem és que en la vostra consulta hi poseu, sisplau, les dades de contacte, perquè si alguna cosa ens queda al tinter o volguéssiu ampliar informació, el Francesc estarà encantat d'atendre-us, Francesc i Agustín estaran encantats d'atendre-us més endavant, un cop acabada la jornada. Però així si podem contactar amb vosaltres i puguem acabar-vos de resoldre qualsevol dubte que tinguem. Depèn de les consultes que anem tenint, doncs ho farem d'una manera o d'una altra. Sempre ens agrada que pugueu intervenir, però donats que sou molts, veurem fins on arribem. D'acord? Per tant, jo sense més explicacions, Ricard, si vols prendre la paraula. Molt bé. Bon dia a tothom, benvinguts. Com deia la Montse, avui anem a parlar de la tecnologia que està oferint al mercat Signova, que consisteix en el que és una tecnologia d'impressió 3D metàl·lica basada en el Laser Material Depositing, depositació de material per làser. Com que entrarem en detalls ja ho veureu, nosaltres arrenquem aquest cicle de trobades en l'entorn de les tecnologies d'indústria 4.0. Disculpa'm, Ricard, no he pensat en dir que farem la jornada en castellà perquè si no l'Agustín no ens podrà seguir. I en referència amb ell, no, perdona Agustín, no me he acordado, me he ido yo. No te preocupes, Monse, que me estoy enterando, ¿eh? Ya son muchos años, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que Ricard sigue si quieres haciendo la presentación. No pasa nada, no pasa nada. Cambio de chip. Si tuviera que hacerla en alemán me costaría más, pero pasar del catalán al castellano es inmediato. No os preocupéis. Mira, entonces, a ver, nosotros, ¿por qué hacemos estos ciclos? Desde un punto de vista técnico, sabemos que hay tecnologías que ya son accesibles y que muchas veces no son conocidas por las empresas. Esto lo hemos visto porque hace 5 años que estamos haciendo proyectos de aceleración hacia la industria 4.0 en la zona del Vallès y hemos tenido la oportunidad de conocer necesidades de las empresas y posibles partners tecnológicos que cubren estas necesidades. Y de hecho, esta sesión nace de un proyecto en una empresa de mecanización donde nos comentaron la oportunidad que ahora os explicará Francesc Cadell, ¿vale? Y vemos realmente que esta tecnología que vamos a ver hoy es una tecnología de aplicación inmediata para la industria, para la impresión 3D metálica y con unas aportaciones que para quien lo necesite puede ser realmente una oportunidad de negocio y de creación de valor, ¿vale? Entonces, bueno, acelerar. Es lo que estamos intentando hacer desde el Centre Metal·lúrgic, ¿no? Ayudar a las empresas a que aprovechen en este cambio tan fuerte que está aportando en este momento la tecnología, que las empresas lo podáis aprovechar, ¿no? Entonces, haremos ciclos de otras tecnologías de impresión metálica y de otras cosas que no solo sean impresión, ¿vale? De realidad aumentada, de sistemas de IoT, de industrial IoT, ¿vale? Aproximadamente cada 6 semanas tenemos programado hacer un ciclo, ¿vale? Y que sea un ciclo de buenas prácticas, o sea, que no sea teoría, sino que podáis ver la aplicación práctica y entonces cada empresa que tenga su criterio y su necesidad, pues que lo utilice si lo necesita, ¿vale? Entonces, no me extiendo más. A mí me sorprendió la tecnología que os explicará Francesc Cadell, porque pienso que aporta mucho de lo que necesita el mundo del metal industrial y que realmente permite hacer un cambio de paradigma, incluso en la forma de enfocar los diseños y enfocar los procesos de fabricación de producto en función de lo que cada empresa necesite, ¿vale? No me extiendo, Francesc, te paso la palabra y muchas gracias, ¿vale? Por la explicación que nos vais a dar. De res. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Bien, como bien indicaba Ricard y Montse, os vamos a realizar la presentación de una tecnología disruptiva de fabricación en tecnología en metal, donde conseguimos democratizar este tipo de tecnología.
Entonces, en primer lugar, antes de continuar, lo que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla. Vale, en principio estamos viendo mi pantalla. Si Sí. me lo puedes confirmar, sí. Sí. Genial. Entonces, presentarnos en primer lugar. Yo soy Francesc Adell, soy asesor tecnológico en tecnologías de fabricación aditiva dentro de la empresa Signova y nos acompaña, tenemos la ocasión de que nos pueda acompañar Agustín García, que es el director comercial de Signova. Él ahora mismo físicamente está en las instalaciones que veremos de Meltio, que están situadas aquí en la península, aquí en España, y tendremos la ocasión de poder ver en directo la tecnología en funcionamiento. También vamos a ver algunas piezas fabricadas, pero va a ser importante que veáis realmente cómo se está aplicando y cómo realmente es factible introducir esta tecnología dentro de las cadenas de valor de las empresas. En primer lugar, como os decía, en Signova somos expertos en la correcta integración de las tecnologías de producción aditiva dentro de dichas cadenas de valor y tenemos las soluciones verticalizadas por los diferentes sectores. Y algunos de los principales sectores con los que trabajamos es el aeroespacial, el sector del mecanizado, sector de la medicina, electrónica, educación, automoción o arquitectura, entre otros. Entonces, cada uno de los sectores o cada uno de los departamentos de impresión 3D se necesitan de diferentes soluciones específicas. Nosotros, desde el 2007, somos distribuidores oficiales de las principales marcas de tecnología de fabricación aditiva y de digitalización 3D. Algunas de las marcas con las que trabajamos son Zortrax, Forlabs, BCN, Markforged, Ultimaker, Meltio, HP, Shining. Somos integradores de diferentes tipos de soluciones, ya que depende del tipo de necesidad específica, asesoramos sobre una u otra. La que estamos hoy aquí es con la de Meltio. Tenemos que tener en cuenta que Signova ya ha vivido la democratización de las tecnologías de producción aditiva en las tecnologías de termoplástico. Ya sabemos cuáles son los pasos o cuáles son las necesidades y ya hemos vivido esta democratización en el material del termoplástico. Y hoy la estamos viviendo en lo que es el metal, ya que muchos conoceremos que las tecnologías de fabricación en metal, por el alto coste de inversión o el alto coste que tiene la fabricación de los componentes, es muchas veces inaccesible. Con las tecnologías Meltio que os vamos a presentar, vamos a vivir la democratización en producción aditiva en metal. Signova, en lo que es la península, que es en España, tenemos diferentes zonas de delegaciones comerciales. Nos acercamos mucho a todo lo que son nuestros clientes. Nosotros estamos ahora mismo en la delegación este y no estamos únicamente en España, sino también que estamos de forma globalizada en todo el mundo. Contamos más de 60 profesionales, entre ellos, muchos de ellos son ingenieros de aplicaciones especializados, que dichos ingenieros de aplicaciones se encargan de analizar codo con los clientes el cómo aplicar correctamente la tecnología. A diferencia de un vendedor de impresoras 3D, nosotros nos aseguramos de que la integración va a ser correcta. Tenemos departamento propio de testeo de materiales, formación personalizada en company, servicio técnico 24 horas, realizamos todo lo que es la instalación y el training, mantenimiento integral, la generación de los G-codes necesarios, ayudamos en la financiación, poder realizar try and buys de los equipos y, en resumen, lo que hacemos es que se pueda realizar un estudio correcto para la implementación de dicha tecnología. Algunos de nuestros clientes en esta diapositiva, estamos hablando de IKEA, Navantia, Volkswagen, BSH, Meraki, Pantur, Ypra, son clientes que ya han confiado en nosotros para la correcta integración de la tecnología en sus cadenas de valor, cada uno en tecnologías diferentes o en soluciones diferentes que pueden aportar en sus clientes a su mercado. También es importante entender que nosotros, como galanes de que la integración de la tecnología va a ser correcta, también trabajamos con diferentes partners tecnológicos para justamente asegurar que esta integración se va a hacer de forma correcta. Con la tecnología con la que hoy estamos aquí, con Meltio, tenemos una tecnología que está completamente validada
Y sabemos, porque ya existen casos de éxito que veremos durante la jornada, que se pueden explotar los beneficios tanto tecnológicos como empresariales del uso de esta tecnología. Hay que conocer el cuándo, el cómo y el por qué. Y es en lo que nosotros somos expertos. Entrando en materia. Meltio, entonces, vamos a ver, muchos de vosotros seguramente Meltio no habréis oído nunca jamás de la vida, habréis oído nombres de otros tipos de fabricantes, pero Meltio viene de nuevo. Entonces, voy a pasar la palabra a Agus que nos pueda explicar de forma breve de dónde, cómo y por qué nace Meltio y seguiremos con la presentación. Agus. Sí, buenos días, Francés, y muchas gracias. Agradeceros al Centro Metalúrgico el darnos la oportunidad de poder compartir con todos vosotros estos minutos. ¿Vale? Muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros y acompañarnos en la jornada de hoy. Bueno, si hablamos un poquito de Meltio, Meltio nace hace 2 años, en el 2019, ¿vale? Y nace con la fusión entre 2 empresas, Signova, como bien ha explicado Francesc, como empresa especializada en todo lo que es el tema del conocimiento de la tecnología de fabricación aditiva, la integración, conocedores de sectores y aplicaciones, y una empresa americana, Aditec, una empresa experta en fotónica y que tenía desarrollada una tecnología de impresión 3D en metal con un cabezal láser. ¿Vale? Toda esta unión viene y es viable gracias a un partner nuestro, el cual es el encargado de ponernos en contacto entre ambas compañías para conseguir crear una joint venture, ¿vale? Entre Signova y Aditec, que recibe el nombre comercial de Meltio. El lanzamiento mundial de la tecnología de Meltio se realizó cuando todavía podíamos tener ferias físicas, ¿vale? Fue la última Formnext de Alemania en el 2019 y ahí se hizo el lanzamiento y la presentación mundial de esta tecnología que, como bien ha descrito antes Francesc, una tecnología disruptiva a nivel del sector de la aditiva en la parte de metal. Hoy día contamos con dos oficinas, ¿vale? Una oficina y fábrica y centro de I+D en lo que es todo el desarrollo del hardware que se encuentra aquí en España, concretamente en Linares. Linares es un pueblo de la provincia de Jaén, donde están ubicadas las oficinas centrales tanto de Meltio como de Signova. Y luego tenemos, por parte de Meltio, tienen una oficina también en Las Vegas, donde tienen el centro de excelencia en temas de fotónica y control de procesos a nivel del desarrollo de lo que es la tecnología de Meltio. Como podéis ver a la derecha, veis un pequeño cabezal que es de la misma manera que este, ¿vale? Que es en realidad el corazón de la tecnología de Meltio, ¿vale? Que es donde reside realmente la tecnología de Meltio, que luego un poquito más adelante explicaremos cuál es el proceso de funcionamiento. Hoy día, bueno, como comentaba, la fábrica, tenemos unas nuevas instalaciones, bueno, ya no son tan nuevas, siempre decimos nuevas, pero ya lleva aproximadamente un año y medio la fábrica operativa en Linares, con más de 1.800 metros cuadrados a nivel productivo. Actualmente tenemos 2 líneas productivas para el ensamblaje y fabricación tanto de la línea de impresoras M450 como la parte del engine, que luego hablaremos un poco de en qué consisten las diferencias entre lo que es una printer y el engine, y hablaremos un poquito de la capacidad y el portfolio de productos que tiene la tecnología de Meltio. Y a día de hoy, pues bueno, tenemos una capacidad productiva de 200 máquinas al mes. Perfecto. Entonces, ¿por qué Meltio? Si ya existen otras tecnologías de fabricación aditiva en metal, ¿por qué esta unión de expertos para crear esta nueva tecnología? El objetivo es hacer que la impresión 3D en metal sea accesible para todos, como ya sucedió en su momento, que ahora pase con el metal, que es uno de los grandes demandados en tecnología de producción aditiva. Soluciones de fabricación aditiva que sean fáciles de usar,
que sean eficientes y sobre todo que sean escalables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo materializamos esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Usando la tecnología disruptiva y patentada, siendo el MD, la impresión 3D directa en metal, haciéndola más accesible que nunca. Nunca en este tipo de tecnologías había sido tan accesible por el, por el, por el, por el funcionamiento que tiene y la estructura que ha usado Meltio para poder hacer el approach, para poder acercar la tecnología al mercado. Y lo veremos en las siguientes diapositivas. Pero el cómo es usando la tecnología disruptiva y patentada. El mercado lo demanda. Los productos existentes actualmente en el mercado son excesivamente complejos y o caros o lentos. Con tecnologías de producción aditiva podemos obtener geometrías muy complejas que con otros tipos de sistemas es muy caro o muy lento obtener. Y fabricación aditiva nos permite fabricar este tipo de componente. Meltio lo que está haciendo es que podamos fabricar estos componentes con metal, aportando un valor añadido diferencial en el diseño y pudiendo ser más competitivos, aportando dicho valor añadido en las geometrías que podemos fabricar con la tecnología. Y el momento es ahora. Nosotros no tenemos ninguna duda. Nosotros ya hemos vivido la democratización en las tecnologías de fabricación aditiva en el material termoplástico. Y sí que cada vez más hay más empresas que están integrando las tecnologías, que están haciendo estos primeros pasos, pero el mercado ya empieza a ser maduro. El mundo necesita soluciones eficientes y fiables para optimizar los procesos y los costes de fabricación. Es el único modo, o es de los, el único no, pero es uno de los principales motivos de poder continuar siendo competitivos en el mercado. El integrar, el trabajar, el conocer ahora el cómo realizar la fabricación de componentes metálicos, aportando el valor añadido diferencial que podemos aportar con la producción aditiva, esto nos da o puede dar una potencialidad exponencial a las formas que se están usando actualmente en la producción de geometrías y de componentes. El know-how está en el cabezal, no está en la printer como tal, en lo que es la impresora 3D como tal, o en el operario que va a usar la máquina, o en todo el valor, a diferencia de otros fabricantes o a diferencia de otras tecnologías, está en el cabezal. El cabezal, no entraremos a la estructura realmente interna, punto por punto, de todo lo que es, pero a resumidas cuentas, lo que permite el cabezal usa unos láseres, no un solo láser, sino varios láseres coordinados entre ellos, donde estamos usando la tecnología de LMD, que es el uso de láser de potencia, con la deposición del material para poder fabricar los componentes capa a capa, como todas las tecnologías de producción aditiva. Disruptivamente, no existe otro tipo de tecnología que el mismo cabezal nos permita fabricar en material base de polvo y en material base embobinado. Y esto es clave. Actualmente, los costes que tiene el material embobinado en metal son bajos, ya que se usa en la industria de la soldadura, en soldadura continua. ¿Y cuál es el coste de la fabricación de una geometría en Meltio? Pues el coste que tiene el material. Estamos hablando de 4 o 5 euros el kilo. Esto es completamente disruptivo. Actualmente con Meltio somos capaces de fabricar componentes en metal más barato que en plástico. Pero el cabezal también permite trabajar con el material en polvo. Trabajar en material en polvo nos permite tener mejores acabados superficiales en algunos casos, poder trabajar con otros tipos de aleaciones y dependiendo de la necesidad que podamos tener en ese momento adecuado, trabajar con un tipo de material en bobina o en un tipo de material en polvo. Esta versatilidad era impensable hasta que Meltio se ha puesto en el mercado.
Entonces, vamos a ver algún vídeo del funcionamiento como tal. Como podéis ver en este vídeo, es la plataforma la que se mueve en los ejes X, Y y Z. El cabezal únicamente está fijo y lo que hace es la deposición de energía y de material, llegando a realizar la fabricación de la geometría completa. Esto es envase de polvo. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. Esto es envase de polvo. Y este otro vídeo, donde podemos ver cómo va, cómo la plataforma se va moviendo a medida que está coordinado con la potencia y la cantidad de polvo que tiene que sacar el cabezal, llegando a fabricar estas capas. Entender este punto, entender esta característica principal del fabricante, del know-how, del cabezal, es de lo más importante para aportar este valor añadido diferencial a nuestros clientes, a nuestro tejido industrial. El poder trabajar tanto en metal como en filamento. La tecnología de LMD y en común con muchas tecnologías de fabricación aditiva, siempre vamos a empezar desde un modelo CAD. Al fin y al cabo son tecnologías CAD-CAM, ¿no? El CAD es el diseño asistido por ordenador y el CAM es la fabricación asistida por ordenador. Entonces, conseguimos el modelo CAD, diseñamos y aportamos el valor diferencial a nuestra geometría CAD. Dicha geometría la introducimos en el equipo de fabricación, se fabrica y ya tenemos el componente completamente fabricado. Una cosa es el acabado superficial que pueda tener una vez fabricado el componente y el otro es una vez que hemos postprocesado dicho componente. Uno de los puntos importantes de la tecnología de Meltio es que la densificación del material es muy alta. Estamos hablando de por encima del 99%, por lo que podemos mecanizar el componente, podemos taladrar, podemos pintar, podemos hacer lo que sea necesario. El componente final es un componente 99,9% tenso de metal, como componente completamente final, sin porosidad. Y esto es uno de los puntos importantes que aporta esta tecnología y por esto es disruptiva a los otros tipos de tecnología. Ya no es el coste que podemos tener, que ahora lo veremos en la fabricación de algunos componentes, sino en el tipo de componente final que obtenemos, 100% funcional. Entonces, Agustín. Sí, después de la explicación fantástica de Francesc, vamos a ver un poco realmente el proceso de cómo funciona la tecnología. Francesc lo ha explicado perfectamente. Al final el corazón de la tecnología de Meltio reside en un cabezal. Aquí vemos una printer imprimiendo, luego podremos ver un poco el cabezal insertado no solo en una impresora sino en un brazo robótico, pero bueno, Francesc lo ha explicado perfectamente. La printer es un 3 ejes con el cabezal fijo y lo que ocurre, tenemos una alimentación que es coaxial, perpendicular a la superficie de impresión, en este caso a la base. Esto nos permite eliminar todo tipo de restricciones a nivel de movimiento. El cabezal dispone de un orificio central a través del cual sale el hilo, ¿vale? Hilo de soldadura, como bien comentaba Francesc, y se va fusionando a través del aporte energético, en este caso con láser. Es un cabezal multiláser, llegamos a tener 6 láser de distinta potencia, incluso iremos incrementando la potencia de los láser, consiguiendo aumentar siempre los ratios de deposición a nivel de trabajo. En realidad, Francesc comentaba perfectamente que la tecnología de Meltio es una tecnología que va a permitir no solo trabajar
con material en hilo de soldadura, sino que también nos va a permitir trabajar con polvo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el proceso de trabajo nos permite trabajar directamente. Francesc, pon la siguiente, por favor. Sí, claro. Directamente el proceso de deposición con un mismo cabezal, ¿vale? Somos capaces de aportar hilo y polvo. Aquí vemos un proceso en el cual se está aportando el polvo, perdón, a través del mismo cabezal y vamos solidificando con los láser. La gran ventaja de la tecnología de Meltio es que vamos a ser capaces de realizar y fabricar piezas hasta con 3 aleaciones diferentes. Y cuando hablamos de 3 aleaciones diferentes, obviamente no al mismo tiempo, ¿vale? Pero sí en una misma geometría, y todas aquellas aleaciones que utilicemos en una misma geometría, tened en cuenta que siempre han de ser aleaciones que entre ellas permitan esa compatibilidad a nivel de material de acero. La parte positiva en una misma geometría, esa compatibilidad, piezas de 2 materiales, y luego también esa no compatibilidad nos va a permitir el poder utilizar materiales no compatibles entre ellos para la elaboración de material de soporte posteriormente con una fácil eliminación. Pero bueno, en resumidas cuentas podemos estar hablando de que vamos a ser capaces de poder construir piezas con distintos materiales, 2 hilos y polvo en una misma geometría. Ahora vamos a ver un poco algunos ejemplos, porque veáis un poco ejemplos a nivel de tiempos y cantidad de material a nivel constructivo. Pues aquí, por ejemplo, vemos un cubo que utilizamos muy a menudo a nivel de calibración de máquina y verificación de una de las cosas muy importantes que antes Francesc además hacía referencia, que es la parte de esa densificación o densidad de partícula en pieza impresa, ¿vale? Tenemos la gran capacidad de llegar a una densidad de partículas del 99,9%. Obviamente hablar del 100% es algo que sería no real, porque el 100% prácticamente no existe ni siquiera ni en las piezas propias de fundición. Pues aquí vemos una pieza pequeña, ¿vale? De unos 33 centímetros, ¿vale? Que tardamos aproximadamente un tiempo de 21 minutos. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Vemos nuevamente una pieza que, aunque parezca que tiene una geometría muy sencilla, así visual, ¿vale? Pero una geometría que es muy sencilla para la construcción aditiva, pero bastante complicada para otros procesos de fabricación, como realmente puede llegar a ser llegar a mecanizar esta pieza. Esta pieza es una pieza que tiene una altura, en este caso de 5 centímetros, pero hemos llegado a fabricar esta pieza con altura de hasta 40 centímetros, y ahí es donde realmente se hace complicada la fabricación de componentes de este tipo con otro tipo de tecnología complementaria a los procesos de fabricación aditiva, ¿vale? Pero que en este caso, por ejemplo, mecanizar una pieza hueca como esta, con una altura de 20 o 30 centímetros, con el orificio interno que tiene, es realmente complicado hacerlo con otro proceso de fabricación. ¿Vale? Aquí vemos pues, un poquito los tiempos, una pieza que tarda aproximadamente 1 hora 43 minutos, y bueno, los costes de fabricación, que siempre los podéis ver en todas las diapositivas. Es lo que decía Francesc, a priori el coste, una de las grandes ventajas de la tecnología de Meltio es el bajo coste de fabricación, que es curioso y nos puede llegar a sorprender, pero Francesc hacía referencia que con la tecnología de Meltio podemos llegar a decir que fabricar en metal es más económico que fabricar en plástico, y es relativamente fácil. 1 kilo de acero inoxidable, un 316L, dependiendo de la cantidad de material que compremos, pero podemos estar hablando de costes de material de entre 4 o 5 euros el kilo a 10 euros el kilo. 1 kilo de material de plástico puede estar en torno a los 13, 14 euros el kilo. Esa es la curiosidad por la que podemos hablar de que imprimir en metal podría llegar a ser más económico que imprimir en plástico. Y si me disculpas, Agus, solo un pequeño matiz. Claro, en 2 ejemplos únicamente que hemos visto que este cubo, realmente, si tenemos que pensarlo en mecanizar y decimos es que este cubo nos cuesta 2,74 €,
realmente el cortar tubo nos va a salir más económico fabricarlo. Entonces, fabricar este tipo de geometría no tiene mucho sentido en aditivo, pero en esta, que ya solo es la segunda, tiene muchísimo valor añadido esta geometría, porque en otros procesos convencionales no podemos conseguir esta geometría a un coste de 5,16. Si te parece, y disculpa, Sí. paso No, a la siguiente. faltaría más. Aquí vemos un ejemplo que además luego podremos ver la pieza física, ¿vale? La fabricación de un pistón. Y este pistón es curioso porque a día de hoy es una pieza que se puede fabricar perfectamente tanto a nivel de mecanizado como a nivel de... Uy, Agus, te has silenciado. Ahora, aquí quizás la complejidad de este tipo de geometría viene por el hueco interno que tiene el propio pistón, debido a poder realizarlo a nivel de un proceso mixto entre fundición y mecanizado. Conforme mayor es esa distancia o ese hueco interno, más difícil o más complejo se hace a nivel de un proceso de mecanizado por la tipología de herramienta que se tiene que utilizar en el proceso de mecanizado. Una pieza que tarda 1 hora y cuarto en su proceso de fabricación de impresión, con unos costes de 7 euros aproximadamente, ¿vale? Y bueno, el tiempo de mecanizado de esta geometría una vez fabricada, estamos hablando de aproximadamente unos 40 minutos de mecanizado. Aquí vemos una pieza a priori también relativamente muy sencilla. Es una pieza, es un álave, ¿vale? Un álave que la gran ventaja de esta pieza por su complejidad, ¿vale? No es la geometría en sí, sino que es una pieza totalmente hueca, ¿vale? Una pieza que antes lo mencionábamos anteriormente, ¿vale? Pero vuelve aquí a ocurrir lo mismo. Es una pieza que llegar a mecanizar una pieza de este tipo, obviamente si no la hacemos hueca, perfecto, es un proceso totalmente sencillo en un proceso de mecanizado de fundición, pero cuando nosotros vaciamos totalmente esta pieza, consiguiendo liberar muchísimo material dentro del proceso, conseguimos que una pieza de este tamaño, ¿vale? Hecha en metal con la tecnología de Meltio, totalmente hueca interna, tenemos una pieza que tiene una masa, ¿vale? De 308 gramos. Al final, dependiendo para qué tipo de sector o aplicación, la cantidad de masa o la cantidad de gramos que lleva una pieza llega a tener una importancia excesivamente alta. Sí, y disculpa, te vuelvo a interrumpir solo un minuto para hacer comparación en estas dos. No vamos a entrar en ver los distintos tipos de postprocesado que se pueden realizar en los componentes fabricados, pero ya vemos en este ejemplo, por ejemplo, que esto es la mecanización, es un mecanizado con CNC, es decir, se fabrica la proforma y luego mecanizamos las partes que realmente nos interesan en un sistema como ya podemos conocer actualmente de fundición, ¿no? Que se realiza la fundición y luego se mecaniza lo que realmente se interesa. Pero en este otro proceso no es el mecanizado. Aquí esto es un pulido en banda. Y ya veis que el acabado superficial es 100% metálico. Importante también entender de esta geometría. Esta geometría realmente es muy importante para llegar a entender que el valor el valor diferencial pasa por el diseño. Aquí, ¿cuál es la necesidad real en este tipo de geometría? La reducción del peso. Realmente, para un departamento de diseño, hacer este componente sólido o este componente vacío por dentro, el tiempo que le cuesta vaciarlo es un botón. Pero si no conoce de que existe una tecnología que podemos fabricar con estas propiedades, ya ni se lo piensa. Por eso el momento es ahora. Ahora es cuando hay que adquirir dicho conocimiento. Ya está. Ok, nada, gracias. Francesc lo ha mencionado. Al final, depende de la necesidad que nosotros tengamos con la pieza fabricada, podremos llegar simplemente a un postproceso u otro. Al final, cuando hablamos de tecnologías de metal y las piezas fabricadas con tecnología de metal, podríamos llegar a estar hablando que el 90% de las piezas que se fabrican con tecnología de fabricación aditiva necesitan un postproceso principalmente de mecanizado, ¿vale? Para conseguir llevar la pieza a tolerancia. En aquellas geometrías en las que no necesitamos llegar a una tolerancia, pero sí a una calidad superficial en el producto, ¿vale? Lo que sí pasamos es, eliminamos un proceso de mecanizado a un proceso de pulido, ¿vale? Mecánico,
¿vale? En el cual conseguimos una calidad superficial excelente en la pieza. Y una de las cosas que se denotan cuando nosotros pulimos cualquier geometría o la mecanizamos es esa densidad de partículas, y volvemos a incidir en este aspecto, ¿vale? Es que se ve la densidad y que no se ven ni grietas ni poros internamente en las piezas que se pulen o mecanizan. Aquí vemos otro ejemplo, un poco esta pieza, una broca que parece aquí de tamaño pequeño, tiene una cuarta aproximadamente, ¿vale? Es una broca en la cual además se fabrica con dos componentes, metiendo una segunda aleación en la punta, consiguiendo una mayor dureza en el proceso de fricción en el trabajo de este tipo de broca. Hay empresas del sector de la minería, ¿vale? que buscan el poder fabricar este tipo de brocas de una manera personalizada, no por la geometría en sí, sino por la posibilidad de poder mezclar ese tipo de aleaciones. Y contando de que el coste de una original con el coste de tener incorporado una tecnología nos aporta unos beneficios empresariales enormes. Porque imaginaros, este componente se fabrica en 1 hora. Estamos hablando que en 1 hora y media podemos tener este recambio puesto ya en la máquina. Y esto nos evita el tener un stock, un dinero inmovilizado. Entonces, aquí existiría uno de los beneficios empresariales del uso de la tecnología. Y te doy paso a la siguiente. Ok, gracias. Esta aplicación además es una aplicación real, ¿vale? Omitimos el nombre del cliente por confidencialidad. Trataré de explicar la aplicación sin realmente llegar a descubrir quién es el cliente, pero esto es un nozzle, ¿vale? Una boquilla de llenado de un elemento en unos tipos de sacos, ¿vale? En unas maquinarias que llevan 16 dispositivos de este tipo, pues por cada máquina que tienen más de 20 máquinas de estas características, por 16, pues imaginemos un poco el número de unidades, y el coste actual de fabricación de este componente para ellos es de $2.000, ¿vale? Y ya importante la parte de coste, ¿vale? Es un coste alto, ¿vale? Pero tan importante o más muchas veces no solo es el coste de fabricación del proceso que utilicemos, sino los tiempos. Al final nunca, en la mayoría de las veces pensamos poco en el tiempo, que al final el tiempo de espera de un repuesto nos obliga a tener una gran cantidad de repuestos almacenados con unos pasivos grandes. La tecnología de fabricación aditiva, una de las cosas que permite es eliminar esa parte de repuestos o pasivos de almacenaje, y aquí en este caso este cliente lo que le permite es a unos costes, si os dais cuenta, de 2.000 a 136, bajan de una manera desorbitada, pero ya no solo el coste, sino el tiempo. Este cliente le permite estar fabricando las piezas en función de su necesidad de producción, en cuestión de 2 horas el poder tener la pieza fabricada. Y aquí volvemos nuevamente, esta pieza la veremos luego físicamente, ¿vale? Es una pieza que no, por los requisitos de este tipo de cliente, no es una pieza en la cual se necesite un mecanizado, sino que simplemente con un pequeño pulido mecánico en la superficie, ¿vale? Conseguimos tener la pieza lista para colocarla en máquina. Bueno, hablamos del sector hablamos, una de los sectores o aplicaciones que más buscan esta reducción de peso es el sector aeronáutico, ¿vale? La aeronáutica busca principalmente 2 cosas, esa reducción, materiales concretos, pero bueno, para ello siempre con un requisito, ese comportamiento mecánico de la pieza. Al final es una de las principales preguntas que todos nos hacemos cuando oímos hablar de fabricación aditiva en metal. Y siempre viene el mismo pensamiento, la misma pregunta. Vale, pero ¿y qué comportamiento mecánico tiene una pieza metálica impresa en aditiva? ¿Cómo se comporta frente al proceso que actualmente más conocemos, como es la fundición o el mecanizado? Vale, aquí es donde interviene que la tecnología de Meltio nos permite obtener piezas totalmente densas, ¿vale? Con una densidad cercana al 100%. Esto al final se traduce en que el comportamiento mecánico de estas piezas, ¿vale?, es similar al que obtenemos con un proceso de mecanizado, ¿vale? Y aquí, bueno, vemos con 2 componentes, uno de ellos es herrajes de fijación fabricados en titanio,
A día de hoy nos encontramos en cualquier tipo de avión o helicóptero para fijar y agarrar cualquier tipo de cosas dentro de un avión. Y en la segunda parte, la segunda pieza que podemos ver, el segmento, es de un satélite, ¿vale? Al final es un perfil en el cual lo que se consigue es hacer una modificación de la geometría, ¿vale? Manteniendo la dureza y resistencia de la pieza, eliminando material, con lo cual conseguimos reducir el peso de la misma. Aquí voy a omitir también un poco el cliente porque es una aplicación que a día de hoy todavía es confidencial, pero bueno, algunos podéis imaginar, viendo un poco geometría y electrónica de consumo, esto es un cliente que a día de hoy fabrica este accesorio o esta parte de la electrónica y la fabrica directamente en un proceso de mecanizado, ¿vale? Y al final con unos costes muy superiores a los que aquí tenemos, ¿vale? Entonces, este cliente seleccionó una serie de tecnologías de fabricación aditiva en metal con las cuales verificar si alguno de los procesos le podía servir para sustituir el proceso de mecanizado que utilizaban en este tipo de piececitas, ¿vale? Y la única que superó todas las pruebas por nivel de densificación de pieza, comportamiento mecánico, tiempo y coste, fue la tecnología de Meltio está en Estados Unidos, ¿vale? Perdonadme que no os diga el nombre porque a día de hoy no puedo mencionar más. Aquí vemos una aplicación de una empresa italiana, ¿vale? Antes era confidencial, actualmente no es una aplicación confidencial, y no es más que la usabilidad de la tecnología para la fabricación de transmisiones, ¿vale? Pero no de todas las transmisiones que fabrica esta empresa, porque a día de hoy también hay que pensar que por eso luego hablaremos de que concebimos la tecnología de fabricación aditiva como un proceso complementario y no sustitutivo, ¿vale? Sino el usar la tecnología cuando realmente es rentable y necesario, ¿vale? Aquí esta familia utiliza la tecnología de aditivo en metal no para fabricar grandes series de este tipo de componentes, sino aquellas piezas en las que son series pequeñas o piezas que ya no tienen como repuesto, o aquellas piezas en las que necesitan hacer una modificación concreta en una geometría. Esto es una aplicación de una fabricación de una especie de agarradera o tuerca, ¿vale? Que a día de hoy se fabrica con un proceso de mecanizado. Bueno, el cliente, lo primero que le llamó la atención es el tiempo y el coste de fabricación de este tipo de geometría, pero lo primero que hizo fue validar realmente con esta benchmark si la pieza podía llegar a sustituir el proceso de mecanizado. Al final, por la falta de confianza en que la resistencia mecánica de esta pieza pudiese suplir a una pieza mecanizada con un proceso de fabricación tradicional, ¿vale? Y bueno, la prueba fue tan satisfactoria que el cliente a día de hoy ha cambiado su proceso de fabricación de mecanizado a fabricar directamente esta geometría en Meltio, y a la izquierda veis la pieza tal cual sale de máquina, ¿vale? Y luego necesita un pequeño proceso de mecanizado que aproximadamente dura unos 20 minutos en mecanizar esta pieza para darle esta calidad y que entre en tolerancias la parte interna de la pieza. Vale, aquí vemos una nueva aplicación. Esta pieza la tenemos también físicamente en el showroom, con lo cual luego podemos verla. Aquí parece una pieza pequeña, una pieza bastante grande, ¿vale? Aproximadamente de 1/4, y es una tuerca de maquinaria pesada, ¿vale? Esto es un cliente que utiliza la tecnología de Meltio para fabricar este tipo de componentes como repuestos en la maquinaria pesada que tienen sus instalaciones. Este cliente en concreto tiene la tecnología incorporada en un sistema híbrido de CNC con el cabezal de Meltio, y lo que hace es que fabrica la pieza inicialmente y luego hay dos procesos. En realidad, esta pieza tiene 3 procesos: mecanizado, roscado y el chaveteado interno de la pieza. Hablamos de tiempos, para que veáis un poco los tiempos, estamos hablando de tiempos de fabricación de piezas de en torno a unas entre 7 y 9 horas, más 30 minutos de roscado y 30 minutos de chaveteado y 20 minutos de mecanizado de pieza.
¿vale? O sea que estaríamos hablando de que este componente podría llegar a estar fabricado en aproximadamente en unas 9 horas tendríamos la totalidad de la pieza fabricada. Si hablamos de los beneficios de la tecnología de Meltio, venimos mencionándolos durante prácticamente toda la presentación, pero bueno, ahí a mí hay algo que me gusta y que siempre cuando nosotros hablamos de la integración de la tecnología, en este caso de fabricación aditiva, obviamente la adquisición de una tecnología de fabricación aditiva no son algo más que números. Es ver si me es rentable o no rentable el incorporar la tecnología. Si hablamos de un ROI de inversión, ¿vale? En cuanto a lo que son las distintas tecnologías de fabricación aditiva en metal, en la gráfica de la derecha podemos ver un poco cómo se clasifican o cómo podemos englobar o cómo nosotros entendemos que se engloban las distintas tecnologías de aditiva en tecnología de metal, ¿vale? Y la gran desventaja de Meltio, por lo cual tiene un retorno de inversión muy alta esta tecnología, es que es una tecnología con una alta capacidad productiva, ¿vale? Pero lo más importante, con un muy bajo coste de inversión de la tecnología, con lo cual nos permite tener una tecnología que va a tener un retorno de inversión muy alto. Y luego a la izquierda vemos una gráfica de eficiencia un poco, en el cual, bueno, hablamos de la velocidad de la tecnología de Meltio frente a la precisión y complejidad de la misma. Es cierto que la tecnología de Meltio es una tecnología muy rápida, ¿vale? Y que esa rapidez de la tecnología va incrementándose porque tenemos la opción de tener cabezales con distintos grados de potencia. Al final, el tener más o menos potencia dentro de un cabezal lo que nos va a permitir es aumentar o disminuir el grado de deposición, la cantidad de deposición. Hoy día, con un cabezal de 1,2 kilovatios, estamos en unos ratios de deposición de entre medio kilo y 1 kilo de metal por hora, pero con un cabezal aumentando la potencia hasta 3 kilovatios vamos a poder hablar de grados de deposición de hasta 2 kilos, 2 kilos y medio de material por hora, ¿vale? La siguiente gráfica vemos un poco un desglose o una comparativa en cuanto a la tecnología de Meltio con respecto a otras tecnologías de metal. Hemos hablado ya de muchas de ellas, ¿vale? En cuanto al coste por centímetro cúbico, pues bueno, la gran ventaja del coste por centímetro cúbico es el coste que realmente tiene el material, en este caso que utilizamos, que es un hilo de soldadura. Es una tecnología precisa, no es de las más precisas que hay a nivel de tecnología de metal, pero sí dentro de lo que es realmente la competencia directa o más directa, que es el 1 Joule. Sí es cierto que estamos por encima a nivel de precisión y es por la capacidad que tenemos a nivel de enfocar los láser en la construcción de la geometría con el hilo, ¿vale? Bueno, vemos una serie de beneficios que luego, como compartiremos con vosotros algunas de las diapositivas, podréis valorar. Y por último, bueno, hemos hablado en varias ocasiones de este beneficio, que es el tema de las propiedades mecánicas. No creo que vuelva a hacer falta mencionarlo, pero bueno, que nos quede claro que la gran pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos de aditiva en metal viene siempre referida a esta parte, a qué tipo de comportamiento mecánico tiene una pieza impresa en metal. Hacemos continuamente pruebas de densidad de partículas y en este caso, bueno, pues principalmente también las hacemos con uno de nuestros partners y que además tienen tecnología de Meltio, que es CATE, que es un centro tecnológico especializado en técnicas aeroespaciales, que tiene distintas tecnologías de metal, ¿vale? Y que tiene sistemas de tomografía axial con los cuales hacemos distintas pruebas de tomografía, en realidad para verificar que realmente y certificar que la tecnología de Meltio obtiene unos beneficios en cuanto a densidad de partícula muy altos, con lo cual un comportamiento mecánico de la pieza muy parecido o igual a lo que hoy día hablamos en un proceso mecanizado. Muy bien.
Agus, muchísimas gracias. Recontactaremos de nuevo. Como hemos comentado al principio, vamos a ver las instalaciones, vamos a ver equipos en funcionamiento juntamente con piezas ya fabricadas. Entonces, como he comentado al principio, la solución Meltio es el cabezal. No es la printer, no es el operario, es el cabezal. ¿Cuáles son las soluciones que aportamos realmente? Pues aportamos que podemos tenerlo como módulo para impresión 3D en metal y este módulo lo podemos usar en un equipo de CNC ya instalado o en un brazo robótico ya instalado. O instalar brazo robótico con el cabezal Meltio o instalar un equipo CNC con el cabezal Meltio. Y luego está la solución M450. La M450 es lo que es la printer. Es el cabezal, los vídeos que hemos visto y la fabricación. Es toda una solución cerrada donde podemos fabricar todos los componentes que hemos visto. Una cosa que ha pasado un poco por encima de esta última diapositiva con Agus es de que ¿cuál es el tamaño máximo en Meltio? No existe límite. No existe límite. Podemos incorporar el cabezal en un brazo robótico y fabricar a lo máximo que puede llegar el brazo robótico. Este es realmente el gran valor añadido que aporta este tipo de tecnología. Entrando un poco más en detalle en lo que es la printer, que puede llegar a ser el primer paso para incorporar este tipo de tecnología, es de que es la primera impresora 3D industrial del mercado que usa el proceso de fabricar piezas densas de metal pulsando únicamente un botón. Y esto, a diferencia de la facilidad de uso de otro tipo de tecnologías, aquí realmente lo que hacemos es realizar el programa, para decirlo de algún modo, y convertimos el CAD a G-code y lo ponemos en máquina y todo el proceso es completamente automatizado. Puntos importantes en la printer, el precio que tiene, el tamaño de fabricación. Estamos hablando que podemos fabricar componentes con la printer de 150-200 por 450. Tenemos, como ha comentado bien Agustín, 2 bobinas que podemos poner y somos capaces de fabricar componentes híbridos con 2 materiales diferentes. Cualquier cantidad de alimentadores de polvo externos. Tenemos la atmósfera completamente controlada en este tipo de equipo. Alimentador de hilo caliente con altos ratios de deposición de medio kilo, 1 kilo por hora, como bien ha enfocado Agustín. La plataforma de calefacción calefactada, un proceso de control avanzado y un ordenador integrado. Estos serían los principales puntos de lo que sería la printer, el hardware como tal. Al fin y al cabo, lo que realmente nos importa es el tipo de solución que puede aportar este tipo de tecnología, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Más allá, hardware de la máquina, simplemente para que lo podamos ver un poco. Donde realmente hay un gran valor añadido es el engine. El engine nos permite incorporar todo el valor añadido del cabezal a un equipo de CNC o un brazo robótico, y esto nos permite complementar los equipos que actualmente nosotros ya tengamos instalado en nuestras instalaciones. No hay que realizar incorporaciones muy altas, inversiones muy altas. Cuando realizamos la integración del módulo en un equipo CNC, podemos realizar la integración en cualquier o en un gran portfolio de equipos de CNC, ya sea de 5 ejes o de 3 ejes, y podemos usar o el polvo o el hilo. Y más importante todavía, en el mismo proceso de fabricación se pueden combinar las herramientas. Y la combinación de estas herramientas, lo que convierte el equipo CNC que se tenga actualmente es a un equipo que realmente puede ser más eficiente. Entonces, para que veamos en un equipo CNC cómo funciona, o cómo realmente se instala, o cómo ya está instalado, o que ya existen empresas que tienen instalados el sistema Engine. Como podemos ver en la parte de la izquierda, es la imagen donde se ve el equipo Engine y la herramienta o el portaherramientas para la mecanización, y el proceso en el vídeo de la fabricación aditiva en lo que es el sistema de CNC. Lo mismo pasa, y ahora lo veremos en directo, cuando conectemos de nuevo con Agustín, que el engine lo podemos incorporar en un brazo robótico. Entonces,
ya se puede tener un brazo robótico integrado. Nos permite imprimir tanto en polvo como en hilo y añadimos una capacidad importante de impresión al poder trabajar con cualquier tipo de eje. Y siendo el brazo robótico tan grande como sea, poder fabricar componentes tan grandes como sean. De lo que permita, lógicamente, el brazo robótico que se tenga incorporado. Aquí que veamos un vídeo, antes de verlo en directo, de lo que es el funcionamiento del engine en un brazo robótico. La plataforma que estamos usando es una plataforma de medio palmo, ¿no? O un palmo y medio. Pero estamos usando un 2% de la capacidad que realmente podemos usar con este brazo robótico. Ahí, aquí. Vale, ok. Vale, ¿Me escuchas correcto, Francesc? sí, te Vale. escuchamos bien. Pues ahora estamos ya de nuevo con Agustín, que está en las instalaciones en Jaén, donde tenemos el centro de I+D del equipo de Meltio, y que nos pueda mostrar los equipos en funcionamiento y componentes ya fabricados. Vale, si dejas de compartir la pantalla, Francesc, por favor. Voy. Sí, deja de compartir. Ahora, correcto. Vale, veis un poco. Bueno, aquí antes veíais un poco la imagen, aquí veis la línea de fabricación de la tecnología. Luego iremos un poco porque veáis la sala de I+D donde tenemos los equipos instalados y funcionando, y también entenderéis un poco una de las grandes ventajas de esta tecnología de Meltio, es el hecho de no necesitar unos requisitos específicos a nivel de instalación de máquinas, a nivel de sitio. Una parte importante, se le habla de la huella de la tecnología, ¿vale? En la cual no necesitamos adecuar un espacio específico para trabajar con la tecnología, con controles de oxígeno, etcétera, sino que ahora vaya a ver un poco una sala en la cual tenemos aproximadamente 5 o 6 máquinas dentro de la parte de testeo, ¿vale? Y de I+D con los compañeros trabajando directamente sin necesidad de aquellos requisitos extremos de seguridad. Vale, bueno, aquí veis un poco que la parte que vamos a ver es la célula donde tenemos integrado el brazo robótico, ¿vale? Al final, pues aquí lo que realmente se necesita, puesto que utilizamos un brazo robótico industrial, es tener una célula de seguridad adecuada al tipo de brazo que hoy día se utiliza dentro de la tecnología. Internamente lo que nos encontramos con el brazo robótico con el cabezal de Meltio, ¿vale? Disculpad, no podemos entrar dentro por la seguridad del propio robot en sí. Y el vidrio es un vidrio protector de cara a la tipología de láser que se utiliza con el láser. Aquí veis directamente cómo antes mencionábamos en la presentación, el core de la tecnología, el corazón es el cabezal. Ahí veis el cabezal, en este caso un cabezal de 6 láser, ¿vale? Integrado dentro de un brazo robótico de ABB. Aquí realmente lo que falta, que estamos en proceso, aproximadamente una semana, lo que haremos es integrar una mesa, una plataforma de 2 ejes, con lo cual ya tendremos todos los ejes de libertad de movimiento del brazo más los 2 ejes de rotación que nos va a permitir tener en una mesa, con una mesa. Allí, si os dais cuenta, veis un poco la K300 de alimentación de hilo, ¿vale? En este caso, pues, antes hablábamos que era hilo de soldadura, ahora os enseñaré un poco más cómo funciona en sí la alimentación. Pero bueno, aquí veis es que tampoco hay mucho más que ver que el cabezal integrado dentro del brazo, y bueno, depositando, ahora mismo están haciendo unas pruebas de calibración del cabezal, y lo veis cómo va trabajando en ese proceso de deposición de hilo fundido que antes mencionábamos. Este cabezal, este es el cabezal, ¿vale? Antes hablábamos de
Os voy a mostrar, Francesc hablaba del engine, ¿vale? Este es el engine, ¿vale? Que es el encargado de gestionar y controlar el cabezal, ¿vale? A nivel del proceso de impresión. Como veis, bueno, es un cabezal, es un sistema electrónico donde tenemos todo lo que es la electrónica y alimentación del material, una pantalla para el control de la misma y, bueno, os vamos a explicar brevemente un poquito el funcionamiento del proceso del engine. Bueno, pues en esta interfaz lo que tenemos es todos los parámetros en vivo de la impresión. Aquí tenemos la potencia de los láser, la velocidad de alimentación del material, el estado, bueno, varios parámetros, las señales que están activas y desactivadas, nivel de argón, presión de argón, potencia de láser. Esta es la célula de carga. ¿Qué más? Aquí tenemos donde programamos varias macros, pues dependiendo de si necesitamos unas funciones u otras, pues programamos varios códigos. Aquí tenemos los sensores, pues aquí por ejemplo está si queremos extruir, retraer, activar láser, también parámetros del gas, ¿qué más? Aquí tenemos un servidor que es para conectarnos en remoto, notificaciones de errores. Vale, ok, Diego, gracias. Una última pregunta, Diego. ¿Podemos explicar brevemente el flujo de trabajo realmente de cómo es la comunicación entre el engine y un brazo robótico que sí, la gente pueda entender? A ver, lo primero que tenemos que hacer es pues, tener el diseño 3D de la pieza. Luego, una vez tenemos el diseño 3D, lo que hacemos es pasarlo al programa en este caso usamos Robot Studio, pero bueno, estamos trabajando en otros software más potentes y a partir de ese 3D lo que hace este programa, pues obtiene todo el programa del robot, que es aquí lo estamos simulando. Esta es la simulación del programa del robot. Obtenemos el programa del robot y automáticamente se lo cargamos ya en la controladora del robot. Y ya es simplemente eso. Muchas gracias. Diego es uno de los ingenieros de integración que tenemos. Vamos a ver un poco que antes os mencionábamos que teníamos piezas de... ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco, antes hemos hecho mención a él, ¿vale? Pero porque veáis, este es un cabezal algo más pequeño que el que tenemos integrado en el propio brazo, pero aquí podéis ver un poco el tamaño del cabezal, ¿vale? Que es un cabezal pues, relativamente pequeño, ¿vale? Pues aproximadamente 3 veces más pequeño que lo que hoy día hay en la competencia a nivel de tecnología de deposición de metal. Bueno, y aquí vemos algunas de las piezas que antes hacíamos mención, pues mira, por ejemplo, vemos la boquilla de la que antes hablábamos, ¿vale? Una pieza en la cual hablábamos que no se precisaba una alta precisión dimensional de la propia geometría, pero sí una pequeña calidad superficial. Y aquí veis un poco el proceso, que la pieza realmente tiene una parte que está tal cual sale de la propia máquina sin postprocesar, ¿vale? Y una parte que está pues, pulida de manera mecánica. ¿Vale? Aquí vemos también un poco la pieza de la que antes hacíamos referencia, este sistema de anclaje, ¿vale? Podemos ver el pistón del cual hacíamos referencia. Este es el pistón que sale bruto tal cual del propio proceso de impresión, tal cual como sale de la máquina, y este es el pistón ya una vez mecanizado. Si os dais cuenta, pues bueno, el tamaño de la pieza, hay unas creces en la propia pieza impresa de tal manera, aproximadamente de 1 milímetro, 2 milímetros, que luego nos permita mecanizar a la perfección la geometría. Aquí vemos también la pieza a la cual hemos hecho mención. Aquí tenemos la pieza en bruto impresa, previo al proceso de mecanizado. Os preguntaréis porque ahora veis aquí las plataformas. Estas son las plataformas sobre las que se construye dentro de en la printer o ancladas a la mesa de robot, y en realidad el proceso de separación de ambas piezas
¿vale? Es, o bien utilizamos una base que sea, por ejemplo, aluminio frente a acero inoxidable, de tal manera que la separación entre ambas pueda ser con un golpe y al no ser dos aleaciones compatibles entre sí, se puede producir esa separación de manera relativamente sencilla, sin un proceso mecánico, o el proceso de separación de las piezas es con un sistema de corte, bien una sierra de cinta o bien un sistema de corte de hilo. Pero bueno, aquí veíamos la pieza en basto, ¿vale? Tal cual sale de la máquina, ¿vale? Con su geometría interna. Y aquí vemos la pieza una vez mecanizada, para que veáis que realmente la pieza es la misma que la que sale de máquina. Aquí vemos algunos de los chaveteros que no se han chaveteado, sino que se han quedado directamente en el proceso de original tal cual sale de máquina. ¿Vale? Pues bueno, aquí veis un poco la geometría, una geometría, yo dije que era una pieza que no era muy pequeña, esto es un tornillo de maquinaria pesada, ¿vale? Y bueno, pues tiene una geometría que renta a nivel de fabricación con tecnología aditiva. Más piezas que tenemos, aquí tenemos otra pieza que no nos ha dado tiempo a poner este caso, porque teníamos un contrato de confidencialidad, pero ya nos permite hacer referencia a ella, que es una pieza que se utiliza para un dron eléctrico, ¿vale? Es, a nivel del sector aeronáutico, esta pieza es una pieza que va final, ¿vale? Y la gran ventaja de esta geometría es que la geometría está rediseñada y optimizada topológicamente para conseguir eliminar el mayor peso posible. Si os dais cuenta, ha sido una geometría muy sencilla. ¿Dónde está el secreto de esta geometría? Es totalmente hueca a nivel interno, ¿vale? Con lo cual estos tubos unidos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, esta X permite reducir muchísimo el peso a nivel de lo que es la geometría en sí. Aquí vemos nuevamente un proceso, en este caso sí es un proceso de mecanizado, ¿vale? Aquí es como sale originalmente de máquina, y esta parte superior sí está mecanizada directamente en un CNC. Bueno, aquí sí vemos alguna pieza de tamaño grande sin pulir y pulida, con un pulido mecánico. Igualmente una pieza de tamaño relativamente grande, pulida y sin pulir, ¿vale? Una geometría que solo se puede realizar a nivel de aditiva. Aquí hay una sección cortada en la cual se puede apreciar cómo tiene una camisa con sistemas de refrigeración internos, ¿vale? Que a día de hoy construir este tipo de geometría con una tecnología que no sea tecnología aditiva es difícil llegar a conseguirlo. Y bueno, esto está hecho a posta, el que esté cortada la pieza, la camisa externa, porque se vea un poco cómo está la geometría a nivel interno. Perfecto, Agus. Pues ahora es la 1:15. Si te parece, podemos resolver, o si quieres mostrar alguna pieza más, o ya podríamos resolver algunas de las dudas que pudiese tener los asistentes. Montse, no sé cómo lo ves, a 15 Sí, minutos de poder terminar. Sí, perfecto. ¿Hay alguna cuestión a resolver? Vamos a, perdón, a ver en el chat. Verónica, si quieres tú misma formular la pregunta, hacías referencia al espacio, entiendo yo. ¿Estás por aquí, Verónica? Bueno, da igual, si hace referencia al espacio, me imagino que será el espacio de instalación de la propia tecnología en sí. Exacto. Decía, ¿cuántos metros cuadrados necesitamos para habilitar esta tecnología en nuestras instalaciones? Y si se requiere de sistema de aspiración de humos al utilizar dicha tecnología. Vale, bueno, hemos visto por un lado el sistema de instalación. Francesc, deja de compartir y vuelva a mostrar un poco la imagen, por favor. Gracias. Aquí veíamos un poco el sistema de la jaula del robot, que bueno, pues aquí es una célula de protección, pues igual que se necesita en cualquier tipo de sistema de proceso de automatización del robot. No tiene por qué estar cerrado de esta manera, sino que podría estar cerrado con un sistema de seguridad de vallado, ¿vale? Y unas láminas protectoras de cara a lo que es el láser.
si hablamos a nivel de lo que es la impresora, ¿vale? Pues antes os mencionaba que a esto una zona de I+D, ¿vale? No os asustéis un poco de cómo está. Pero aquí veis un poco que la tecnología, las necesidades, vemos que tenemos 5 máquinas ubicadas aquí, ¿vale? Internamente, y no necesita un sistema de extracción de humos porque la propia máquina tiene un sistema de recirculación y de filtros que evita ese problema a nivel de humo. Aquí veis un poco una máquina que está en proceso de impresión, ¿vale? En la cual no necesita, si os dais cuenta, no tienen más que una instalación de refrigeración de agua, porque el cabezal y la máquina va a refrigerar a través de un chiller, ¿vale? Pero no evacua ningún tipo de humo. Aquí veis la máquina trabajando. Perfecto, perfecto, resuelto. Ajá, perfecto, Agustín. Luego también hay un par de preguntas similares referente a qué metales metálicos se puede imprimir. Vale, a día de hoy ya tenemos desarrollados los parámetros de impresión de materiales, todo tipo de acero, ¿vale? Inoxidable, el 316, el 310, 38. Tenemos impresiones con Inconel, titanio, ¿vale? Y a día de hoy estamos parametrizando ya y con la fase beta metales como el cobre y el aluminio. ¿Vale? Al final, la gran ventaja de la tecnología es que nos permitirá utilizar aquellos materiales que estén disponibles en hilo de soldadura, ¿vale? Y lo único, bueno, es configurar o parametrizar los parámetros necesarios para poder fundir ese material dentro de la máquina. Al final hay materiales complejos como pueden ser el aluminio y el cobre. Su complejidad viene por la reflexión que tiene el material en sí, y al final pues lo que precisan es de mayor potencia de láser, a diferencia de otros materiales como puede ser el acero, ¿vale? Que es un material bastante sencillo a nivel de impresión. Perfecto, gracias. Luego hay una pregunta, Luis Martín pregunta ¿cuál es la precisión que se logra con la impresión? Vale, la precisión que logramos con la impresión, teniendo en cuenta antes un poco lo que hemos mencionado, que el 90% de las piezas que se usan de tecnología aditiva en metal sufren un postproceso de mecanizado para garantizarnos una precisión dimensional a la micra, pero estamos hablando aproximadamente de unas 2 décimas de creces, ¿vale? En la pieza, para luego poder mecanizar la pieza que se necesita. Hay otra, no lo entiendo mucho, quizás tú sí que nos sacas de dudas. Nos pregunta cuál es el espesor de pared mínimo. A ver, el espesor de pared mínimo somos capaces de imprimir una sola capa, ¿vale? De espesor, pero ahora mismo no tengo el número en la cabeza. David, una pregunta, ¿el espesor mínimo de pared cuál es? El de en una capa de construcción. Un milímetro. Gracias. ¿Vale? O sea, una de las geometrías que veíamos en el proceso de construcción, ¿vale? Era una sola capa que se veía construir el avión, ¿vale? Una sola capa en titanio, ¿vale? De 1 milímetro de grosor de pared. Perfecto. Joan nos pregunta qué tipo de gas se requiere. ¿Qué consumo de gas tiene? Entiendo que son 2 preguntas. El consumo va a depender muchas veces de la geometría. Podemos hacer un estudio en concreto con una geometría para que pueda tener unos datos más reales de consumo de gas, ¿vale? Pero está hablando aproximadamente en torno a unos 5 litros hora, dependiendo también muchas veces del tipo de gas del que estemos trabajando, porque nosotros trabajamos a día de hoy o con nitrógeno o con argón, ¿vale? Y estamos en proceso con algunas empresas, como en este caso en Nippon Gases,
en el desarrollo de mezclas concretas de gases dependiendo del tipo de aleación con la que vayamos a trabajar, ¿vale? Estamos en un proceso de investigación a nivel de determinar si es necesario la usabilidad de alguna mezcla de gases concretos que favorezcan ese proceso de fusión en el proceso de impresión. Perfecto, gracias. David nos pregunta si habéis hecho ensayos para verificar las propiedades de estos materiales, como por ejemplo la tracción o ensayos de estructuras. Sí, tenemos ya ensayos realizados, ¿vale? A través de, bueno, antes mencionábamos un poco a Catec, ¿vale? Con el cual estamos desarrollando y documentando este tipo de datos a nivel de datos estructurales de la pieza, no solo a nivel de densificación, sino torsión, elongación, etc. De acuerdo. Y seguimos con materiales. Nos preguntan oro, plata, latón, zamac. Estamos en proceso de, ¿vale? A día de hoy sería fácil decir que así puede ser una realidad, que cualquier material que se encuentre en hilo de soldadura vamos a poder imprimirlo. Tenemos material de oro para hacer los procesos, ¿vale? Somos conscientes de que se puede imprimir el oro, ¿vale? La plata o el SAMAX. Lo que hay que verificar y cuadrar realmente son el tipo de energía o el tipo de la cantidad de energía que necesitamos en el proceso de fabricación. Pero es cierto que a día de hoy vamos por fase en el desarrollo y en el testeo de materiales en cuanto a la realidad de las necesidades que hoy día hay en la industria, la aplicabilidad de la tecnología. Claro. Obviamente la industria poco oro utiliza en la industria, ¿vale? Y obviamente nuestro mercado va más dirigido a la industria, con lo cual el oro queda en una segunda parte aún en este proceso de beta testes, pero ya hemos tenido distintas solicitudes de este tipo de material y de hecho tenemos material de un cliente que nos ha enviado para poder empezar a verificar y a parametrizar el oro dentro del proceso de impresión. Genial, genial. El Jordi Pareras, que lo veo por aquí, nos pregunta, hola Jordi, ¿el cambio de tecnología de hilo a polvo es dificultosa, inmediata, simultánea? No es dificultosa, es inmediata y simultánea. Antes mencionábamos que tenemos la capacidad de trabajar con 3 aleaciones dentro de una misma geometría. ¿Y por qué 3? Hablamos de 3 porque podemos tener la capacidad de tener 2 alimentadores de hilo, ¿vale? Con 2 hilos siempre, como antes mencionábamos, que se puedan combinar entre ellos, y un alimentador de polvo, de tal manera que nosotros podemos alternar, no en una misma capa, pero sí en la misma geometría, ¿vale? O sea, una capa no se puede alternar uno con otro ni simultáneamente, sino que tendrían que ir alternándose de manera de capa en capa, pero podemos trabajar en la misma pieza con las 3 aleaciones diferentes, 2 hilos y un polvo. Y la pregunta del millón, que quizás se deben estar preguntando muchos, pero no se atreven a preguntar, me preguntan por el precio del equipo. Era raro que no hubiese llegado al principio. Sí. Vale, pues relativamente una de las cosas que antes mencionábamos, y pues, algo es disruptivo porque llegue al mercado con mucha fuerza y entre otras cosas, aparte de su aplicabilidad, que tenga un coste asequible. ¿Vale? Hoy día hablamos que la tecnología de Meltio, hablamos desde los 89.000 euros, ¿vale? Pero la realidad es que para tener una máquina operativa y funcionando en una industria, estamos hablando de una inversión que puede rondar entre los 120 y 130.000 euros el tener una tecnología de este tipo. Una printer, ¿vale? Y si hablamos, por ejemplo, de la parte del robot, el engine tiene el mismo coste que lo que tiene la printer, había que añadirle simplemente el coste de un robot, que dependiendo del tipo de robot y mesa, pues podemos estar hablando de una inversión que está por debajo de los 200.000 euros. El poder llegar a tener una tecnología de metal, ojo, a muy bajos costes, sin limitación de tamaño. Pensad que el tamaño aquí no lo marca el tipo de robot que tengamos o cómo tengamos el robot montado en nuestra instalación. Pensad que podemos montar el robot en un rail desplazándolo de lado a lado, con lo cual llegar a tener la capacidad de imprimir piezas de metros de tamaño. Pero una cosa que no ha salido y que no habíamos comentado, pensad que la tecnología de Meltio no solo va a permitir fabricar piezas desde cero,
sino que nos va a permitir rectificar piezas ya existentes, aportar, automatizar procesos que a día de hoy se hacen a nivel de soldadura, ¿vale? Con personal, ¿vale? O de soldadura con robot. La tecnología de Meltio nos va a permitir poder aportar material sobre geometrías ya existentes, tanto en un robot como en un CNC. En un CNC tiene esa ventaja híbrida de nosotros poder aportar material, mecanizar, aportar y mecanizar, así en continuo. Con lo cual, añadimos una ventaja muy grande a un CNC cuando lo hacemos híbrido, incorporando un cabezal de Meltio. Genial. Veo que Luis sigue insistiendo con el tema oro, ¿verdad? Luis, si lo quieres decir tú mismo, quieres aportar ¿no? Añade información sobre el Reino Unido que ya se imprime en oro, si tú mismo quieres abrirte micro. Mira, ya te... Ahora, Luis, adelante. Luis. Sí. 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 Bueno, yo sé que en el Reino Unido ya hay una empresa que está fabricando con impresión adictiva en oro. Sí, correcto. No sé la empresa, pero la podría buscar, ¿eh? No ha de resultar muy difícil. Yo una de las preguntas que tengo es, ¿la fabricación adictiva, si se consiguiera en o en otros metales, una de las principales ventajas sería el ecologismo? Sí. ¿Es más ecológico fabricar adictivamente que en otros procesos? Sí, entre otras cosas porque solo aportamos el material necesario para la construcción de la geometría. No hay un material de desecho que luego tenemos que reciclar. Desde ese punto de vista podemos hablar que es algo más ecológico. Y luego a nivel de la instalación de este tipo de tecnología, al final es una tecnología que al no requerir de grandes espacios ni de requisitos a nivel de ese espacio, podemos hablar que también es una tecnología algo más ecológica que un proceso tradicional. Pero principalmente es que una de las virtudes de la aditiva es que solo se consume aquello que se necesita en la pieza, con lo cual no hay materiales de desecho. Perfecto. Y en cuanto a lo que decías de del oro, sí, yo soy consciente que ya se imprime en oro, pero no solo en tecnología de estas características, sino en tecnologías del lecho de polvo. Yo ya he visto máquinas que trabajan en oro. Sí, cierto. Nada. Gracias Luis. Y la última, y si no hay más, cerraríamos aquí. Bueno, nos preguntan concretamente el precio si se instalara en un CNC. Vale, pues al final en un CNC instalaríamos algo parecido, igual que lo que instalamos en el robot, que es el engine con el cabezal, ¿vale? Pero bueno, porque tengan una idea de coste sin tener en cuenta el CNC, ¿vale? Que iría aparte, podríamos estar hablando con el proceso de integración hecho en el CNC, estaríamos hablando en torno a unos 150.000 euros, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Sí. Y hay una última sobre tratamientos, es decir, si se permiten tratamientos térmicos posteriores, como el templado, bonificado. Sí, al final pensad que el comportamiento, lo que hagamos sobre la superficie impresa, es lo mismo que haríamos sobre una pieza Claro. que se hubiese soldado de fundición, con lo cual se necesitan, y es más, dependiendo de algunos materiales, para conseguir algunas propiedades concretas necesitamos un postprocesado de templados o de temperatura. Perfecto. Muy amable, pues... Perfecto. Muy buena conexión desde aquí. Las piezas han sido realmente geniales el poderlas ver y el equipo en funcionamiento. Si los últimos 30 segundos que quedan, me gustaría terminarlos simplemente para hacer una última reflexión, que es de que muchas veces nos encontramos con mucha industria en que ven que las tecnologías de fabricación aditiva lo que son equipos sustitutivos. Es decir, que pensar de, bueno, si tengo una tecnología de impresión 3D en plástico, voy a dejar de inyectar. Esto es erróneo. O si ahora estoy interesado en una tecnología de impresión 3D en metal,
voy a dejar de usar los equipos de CNC o cualquier otro tipo de tecnología. Es erróneo, es decir, de toda la vida se han complementado los procesos. Por ejemplo, los moldes de fabricación, que son tecnologías conformativas, los moldes se fabrican con tecnologías sustractivas. Entonces, hay que pensar con las tecnologías de fabricación aditiva como procesos complementarios, como procesos que complementan las tecnologías de conformado, como es el proceso de inyección, o los procesos de sustracción, como pueden ser los CNCs. No hay que ver este tipo de tecnología como un sustituto, sino como una complementación a las herramientas que hoy en día ya existen. Con esta última reflexión, queríamos dar las gracias a todos los asistentes, queríamos dar las gracias al Centro Metalúrgico para podernos dar esta ocasión. Dejamos en pantalla nuestro contacto por si queréis hacernos llegar a cualquier otro tipo de consulta o poderlo gestionar a través de los correos electrónicos del Centre Metalúrgic y estaremos encantados de poder resolver cualquier otra duda que os pueda surgir durante las próximas horas o próximos días. Muy bien, Francesc, muchas gracias. Bueno, Montse, ¿no? Lo damos Sí, por endavant, terminado. endavant. Os Sí. queríamos explicar lo que habéis visto. Espero que os haya interesado y nada, y os iremos informando de nuevos webinars tipo este de tecnologías que creamos que aporten valor a las empresas y que os puedan interesar. Muchas gracias por la asistencia. Sí, exacto, valor yo creo que se ha aportado, de hecho ha sido, creo que muy revelador, ¿no?, para nuestro sector, la explicación que nos habéis hecho y bueno, y poder conectar, ¿no?, en directo con Agustín y nos ha hecho un tour fantástico y con lo cual yo pienso que ha sido muy gráfico, que a veces es lo que nos falta, ¿no?, en unas jornadas, verlo en directo, ver que de lo que hablamos ya es el presente y os agradecemos muchísimo esta jornada tan reveladora e interesante para las empresas de nuestro sector. Muchas gracias a vosotros, Montse. Pues un abrazo. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i seguim connectats, encara que sigui a través de les pantalles, però serà un plaer compartir noves jornades amb tots vosaltres. Gràcies a vosaltres. A reveure, fins una altra. A reveure, gràcies a tots. A reveure. Montse, potser pots tallar la gravació, si després ho pengem. Igualment haurem de fer algun ajust, però tens tota la raó de que ja està.